Se oye. Bueno, hoy sabemos que con el tiempo vamos a estar menos personas, pero bueno, ya que hemos subido los que estamos aquí, vamos a hablar por respeto entre nosotros, hablamos de pensiones y de lo que queramos. Hoy vamos a hablar de dos cuestiones, una que lo habréis visto en la prensa, que se ha dado el pistoletazo de salida a los planes de pensiones privados. Decíamos en el año pasado, cuando se estaba aprobando la primera parte de la reforma de pensiones, que quedaba una segunda parte. La segunda parte va a iniciar su trámite, y eso es inexorable porque es la planificación y el compromiso del gobierno. Lo que interesa es que tanto las cuestiones de la primera parte, que considerábamos lesivas, como las cuestiones de esta segunda parte de reforma de pensiones, que sí es necesaria, pero necesaria en el sentido de dotar al sistema de más recursos, más estabilidad y más suficiencia, no en el sentido de debilitarlo. Pues bueno, como decía, las reformas son inexorables, pero depende cómo las hagamos. Pues en fin, íbamos a hablar de eso. Y también por la proximidad de la fecha, mañana es el Día Internacional de la Mujer, pues hablaremos de la brecha de género en las pensiones y de la lucha que venimos manteniendo desde la plataforma de pensionistas por ir disminuyendo cada vez más la brecha de género en las pensiones, como cuestión de justicia y como cuestión que se le debe a las mujeres por la labor y la aportación que hacen a la sociedad y que han hecho, porque la brecha que hoy se da es consecuencia de los 30 o 35, 40 años laborales de la mujer, consecuencia de hace 30, 35, la labor que hacía la mujer y que ha venido haciendo en la sociedad, muchas veces sin dar de alta, sin cotizar, que luego tiene su consecuencia en forma de pensiones de miseria o de no poder acceder a una pensión contributiva por no tener las cotizaciones suficientes y, como mucho, dependiendo de su situación, tener una pensión no contributiva. Bueno, pues en el tema de los planes privados de empleo, planes privados colectivos de empleo, el martes 22 el Consejo de Ministros dio luz verde al inicio de la tramitación parlamentaria de los planes privados de empresas. Como hemos dicho muchas veces, los planes privados de pensiones han existido siempre, muchos años, ya los conocemos. La última regulación, desde la que partimos es de 1987. Pero eran planes individuales, en un principio planes individuales, y después se regularon planes de empresa. Todos conoceremos gente que en su empresa ya sí tienen planes colectivos, no individuales, planes colectivos. Casi siempre coincide con las empresas más fuertes, la empresa Telefónica, Endesa y ojo, también la administración. Hay administraciones, sobre todo en el País Vasco, la administración metió a todos los funcionarios de la administración, los metió en lo que llamaban la empresa de previsión social del País Vasco, planes de pensiones de empresa. Bueno, pues bien, si ya existían, ¿dónde está la novedad? ¿En qué radica la bondad o la maldad de estos nuevos planes de pensión? Es una cuestión muy importante, es un cambio muy importante, porque para no hacer cambios podía haber dejado la legislación tal como estaba. Es un cambio muy importante, es el intento de desplazar
todas las bonificaciones y los beneficios fiscales de los planes individuales o los planes antiguos de empresa, desplazarlos hacia estos planes colectivos. Estos planes colectivos, sobre todo lo importante es el impulso desde el Estado y, ojo, y la garantía del Estado son de fomento estatal y garantía estatal. Que sabéis que muchas veces las dudas sobre planes de pensiones es que ha habido planes de pensiones mal gestionados, planes de pensiones mal llevados y han ido o a la quiebra o han tenido pérdidas. Aquí se pretende dar el impulso con la garantía desde el Estado, pero recapacitemos. ¿Quién le va a dar la garantía? Todos los españoles. Se pretende potenciar esos planes y decir, ojo, aquí está el respaldo y la garantía del Estado. Esa es la primera cuestión y muy importante. La segunda es desviar las bonificaciones fiscales que este año en 2021, los presupuestos generales del Estado la aumentaron hasta 8.500 euros que se puede desgravar, restar de los ingresos, reducir, por emplear la palabra correcta que se emplea en Hacienda, reducir de los ingresos hasta 8.500 euros anuales de aportación. Eso ya hemos hablado otras veces. Yo sé que además insiste mucho, por ejemplo, Pepe Fuentes, con toda la razón del mundo. Eso es una bonificación diferida, porque luego en el momento que se pone de manifiesto en renta, cuando lo cobras en renta, sí se incluye entre tus ingresos para cotizar. Por eso conviene aclararlo. No es la primera vez que lo hemos dicho aquí, pero en fin, conviene aclararlo. Es una bonificación diferida. Puede tener sus repercusiones porque en la medida en que, lo que pasa son cuestiones más técnicas, en la medida en que las declaraciones de la renta, la tributación que corresponde a un determinado nivel de ingresos es progresiva, si yo deduzco en una parte donde la progresividad me haría pagar más y luego cuando lo recibo en una parte o en un momento donde la progresividad me hace abonar menos, tengo algunos beneficios. Pero es una cuestión muy técnica, eso no conviene entretenerse mucho en eso, porque eso hay que hacerlo con lápiz y papel y sabiendo cuál es la situación que una persona tiene cuando está aportando con 40, con 45 años, cuando está aportando a ese plan de pensiones, y la que va a tener luego con 67, 68, cuando recibe en forma de renta. Esa es la cuestión fundamental. Pero ojo, hay otra cuestión escondida sobre la que sí conviene estudiar. No solo porque nos afecta a todos, en el sistema público de pensiones, que tiene mucha más importancia, sino, ojo, porque puede ser también una cuestión escondida que alguien, porque constituya un plan de pensiones de esos, no voluntariamente, sino en su empresa, y haga aportaciones, lo puede llamar engaño, y ahora lo vamos a decir. La primera cuestión perjudicial para todos, para el sistema, para la credibilidad del sistema, es que las aportaciones que haga la empresa no se cuentan en la base de cotización. Y se puede deducir de cotizar hasta 115 euros mensuales. Es como está ahora mismo el proyecto de ley. Este proyecto de ley inicia una tramitación y es susceptible de que se hagan cambios en este trámite parlamentario. Y en eso es lo que tendremos que estar y tendremos que presionar para que no salgan con estas cuestiones negativas. Decía, la empresa, de lo que aporta, primero, esa parte no engrosa la base de cotización del trabajador. Primera cuestión, se puede deducir también hasta un máximo de 115 euros mensuales. Luego dejan de entrar en la bolsa del sistema público el de reparto, el equitativo, el más solidario, el que le da garantía a todo el mundo de un estado de bienestar con un sistema público de pensiones,
a partir de entonces empiezan a dejarse de ingresar en la cuenta de la Seguridad Social. Es un mecanismo pernicioso porque a través de la negociación colectiva, la mayoría de estos fondos, cuando se constituyan, la empresa hará una aportación, el trabajador hará una aportación, y lo más normal es que parte de esa negociación colectiva, pues una parte del salario, una parte de los beneficios y las mejoras salariales que se consiguen en los convenios está puesta ahí en ese plan de pensiones como un sistema de ahorro pensando en el futuro. Pero fijaros que si esa misma cantidad engrosara la base de cotización tenía la misma cantidad de dinero puesta ahí en el ahorro, pero esa parte estaba cotizando. Y aquí viene la segunda que decía yo, sobre la que hay que recapacitar y hacer recapacitar a todo el mundo, que incluso algunos como mal menor pueden pensar, bueno, ahí tengo también un plan de pensiones que me puede servir de complemento en el momento de mi jubilación. Ojo, al no cotizar por esa cantidad que destinamos la empresa y yo al plan de pensiones, es una cuestión que se descuenta en el bruto para hacer la base de cotización. Esa cantidad tampoco me está contando nunca para luego hacer el cálculo de mi pensión. Fijaros, no solo perjudica a los ingresos del sistema público de pensiones, es que a ti te están dando un sistema engañoso, te están diciendo un sistema engañoso, porque con esa misma cantidad, un ejemplo, si tú tienes un bruto de 2.000 euros y en tu empresa se negocia un plan de pensiones y esos 115 euros se quedan exentos, ya han constituido en tu empresa un plan de pensiones. Eso forma parte prácticamente de tu salario, lo que pasa es un salario diferido que se queda ahí para que luego lo recibirás en el momento de la jubilación. Pues la empresa, en lugar de cotizar por 2.115 para ti y a tu nombre, sigue cotizando por 2.000 nada más. Tú tienes ahí esa bolsa, que luego veremos a ver qué pasa con esa bolsa, pero sigue cotizando por 2.000 nada más. Cuando luego te hagan el cálculo de la pensión, tú has cotizado 2.000, no 2.115. Tu pensión pública, ojo, la pública va a ser más baja, que eso no lo dicen y está ahí escondido y hay que recapacitar sobre eso. Tu pensión pública va a ser más baja. Dices, bueno, luego tendré un complemento. Si fuera a la cotización real, tendría una pensión pública muy superior por los comportamientos que están teniendo ahora los fondos de pensiones, muy superior. Cuando esto no opera, es cierto que esto no opera, hay un sector donde no opera. Desde el gobierno y el ministro, habréis visto la presentación del ministro de Inclusión Social, el ministro Escrivá, la presentación que hizo, dijo que quería dar cobertura con un fondo, un superfondo público, que luego, ojo, luego toda esta cantidad de dinero que estamos hablando se va a conceder mediante un concurso a entidades financieras, que son las que van a formar los fondos de pensiones y las que lo van a gestionar. La segunda parte que decíamos, ahora la terminamos. Me detengo en esto. Otra de las partes perniciosas. Antes todo iba a la bolsa común. Ahora ya hay una parte, por menor que sea, por algo se empieza a privatizar la bolsa común y se empieza a dejar al arbur de entidades financieras que lo van a invertir, como se invierten los fondos de pensiones, se invierten en productos, se invierten en cuestiones que unas veces son inversiones que dejan y generan rentabilidad y había veces que generan pérdidas. La experiencia que tenemos, la actual, no están generando mucha rentabilidad los fondos de pensiones. Pero ojo, no solo aquí en España. Hay noticias de fondos casi quebrados en Holanda lo podéis mirar. Hay noticias de fondos de pensiones que están
que tienen el ahorro de la gente, el ahorro con el que la gente está esperando para luego cuando se jubile, el ahorro con el que está esperando tener una vejez pues, un poco más cómoda, y luego la promesa y la perspectivas no son tan favorables. Bueno, iba por otra cuestión, aquí me he entretenido y se me ha ido el santo al cielo. Iba por otra cuestión de la parte, lo que implica para los trabajadores que tienen su empresa un fondo de pensiones y para el resto de la bolsa. Decir eso, hay un sector donde sí va enfocado. El ministro dice en su presentación, lo viste, que decía, el ministro decía en su presentación, esto es para dar soporte, para dar impulso desde la parte del Estado a pequeñas y medianas empresas y autónomos que no van a constituir un plan en su negociación de convenio, pues no son grandes empresas, no van a constituir un fondo de pensiones para darle el soporte desde el fondo gubernamental, desde el fondo estatal. Y fijaros que la realidad va a ser otra. ¿Para quién? Hay que decirlo, ¿para quién es? Para lo único que puede tener atractivo estos fondos. Pues para la gente de las rentas más altas. Gracias. Para la gente de las rentas más altas. Hay gente, por su trabajo, su profesión, su empresa, por sus categorías profesionales, hay gente, la cotización máxima, un dato, como decía la vicepresidenta, os voy a dar un dato. La cotización máxima ahora mismo actual a la Seguridad Social son 4.160 euros mensuales, en 12 mensualidades. Es lo máximo. Hay gente que está por encima y hay gente que está cobrando 5.000 o 6.000 euros. Esa cantidad, ese exceso se queda sin cotizar. Fijaros cómo opera para estos trabajadores que yo decía, la parte que yo decía de que lo que te quita la empresa sobre tu base y deja de cotizarlo al plan público, lo vas a perder luego en tu pensión pública. Para estos trabajadores, si le quitas 500 euros y deja de cotizarlo a la base, no solo que no le va a influir porque están cotizando ya por encima del máximo, sino que incluso dejan de pagar seguridad social y lo tienen guardado para aquí. Es mentira, es una doble versión, es una doble moral lo que dice el ministro, porque luego al final todo esto que decimos de que es para darle base a las rentas más bajas, primero que las rentas más bajas no se pueden permitir prescindir. Todo el mundo querría tener luego un complemento de su pensión, pero hay quien no se puede permitir prescindir de 100 euros o de 100 euros tú y 100 euros de la empresa, porque si esos 100 euros la empresa no los cotizara, era salario tuyo que podrías recibirlo en tu salario o que lo podrías negociar con la empresa, porque en realidad la empresa lo está destinando. Lo que pasa es que lo está destinando de una forma más atractiva, por esos 100 euros no paga seguridad social, y si los 100 euros te los dieran, tiene sueldo, tiene que pagar seguridad social. Esas son, y de esa forma va a operar, Y luego con las perspectivas de futuro que, bueno, no podemos hacer ni debemos de hacer, porque no tenemos base científica de adivinos para saber lo que va a pasar en el futuro, pero tenemos experiencias, como ya he dicho, de que los planes de pensiones individuales, las rentabilidades no están funcionando tan bien, y que las empresas gestoras en comisiones y en gestión se están llevando prácticamente la rentabilidad de los planes. En esa estamos, ahora si queréis seguimos hablando más. Se va a negociar, se tiene que negociar, parlamentariamente. Solamente decir una cosa buena es que esto lo han propuesto en la mesa llamada de diálogo social. De momento las centrales sindicales no les ha parecido bien,
no es un con el consenso de los sindicatos. Esperemos que entre todos se cambien las cuestiones negativas que restan dinero al Fondo Público de Pensiones. Eso sobre todo es lo que se tiene que cambiar. El resto, pues ya digo, los planes de pensiones existían, los planes de pensiones individuales existían y existen y existirán. La diferencia he intentado explicarla, si no he tenido más acierto, pero esa es la diferencia que va a existir ahora con eso. Y en la otra cuestión, bueno, pues si queréis hablamos ahora y luego hablamos, me da igual, no sé cómo organizarlo, de la celebración que hay que reflexionar de mañana, del Día Internacional de la Mujer, y la reflexión que convendría tenerla presente todos los días, pero conviene más reparar un día como este señalado en la situación de las múltiples mujeres que se encuentran con pensiones no contributivas o con pensiones por debajo del umbral de la pobreza. En España el otro día decíamos que había 2 millones de personas con pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Está fijado sobre 600 euros. 2 millones de personas con pensiones por debajo de 600 euros. Bueno, pues 1.500.000 son mujeres. 1.500.000 de esas personas son mujeres. La brecha de pensiones en España está situada en torno al 30% de diferencia global entre pensiones de hombres, pensiones de mujeres agrupadas en grupos. Está en 300 millones, en 300 euros. 300 euros mensuales. Esa es una cuestión que siempre hemos dicho que hay que luchar para reducirla la brecha. Una de las mejores formas, todo no va a ser malo también, una de las mejores formas de reducirla es, por ejemplo, ir a las consecuencias. Las consecuencias de por qué las mujeres cobran pensiones mucho más bajas es porque han tenido carreras profesionales más discontinuas, porque, como hemos dicho antes, han tenido carreras profesionales donde muchas veces han ejercido trabajo en el campo, en el hogar, atendiendo a otros hogares, en donde sea, y no las han tenido dadas de alta. Y ha sido consecuencia de poca cotización. Entonces, yendo a las circunstancias que motivaron y que motivan las pensiones bajas y la diferencia, podemos atajar las consecuencias. Decía que no todo va a ser malo. Una de las formas de atacar las consecuencias es elevar el salario mínimo interprofesional, porque también está demostrado que son las mujeres las que tienen trabajos más sometidos al salario mínimo interprofesional. Convenios donde no existe un convenio sectorial, donde no existe un convenio de empresa, y entonces se le paga el salario mínimo interprofesional. Bueno, elevando, como se ha ido elevando sustancialmente el salario mínimo interprofesional, lo tenemos que valorar bueno. Nosotros, desde la plataforma de pensionistas, una de las reivindicaciones que ya decíamos en 2018 era eso: elevar el salario mínimo interprofesional hasta el 60% de lo que manda la Carta Social Europea, a la que España está adherida. Eso en un estudio, 60% del salario medio en España. Eso en un estudio que hicieron los expertos, se lo entregaron al Ministerio y le está sirviendo al Ministerio de Trabajo como de senda para llegar hasta ese 60%, estaba cifrado sobre 1.100 euros, 1.080, 1.000, por ahí estaba cifrado. Bueno, el salario mínimo interprofesional, como sabéis, en parte escalonada, se ha ido subiendo. Nos congratulamos y por ese camino es por el que hay que seguir. Pero otra de las cuestiones que más influye, y otra de las reivindicaciones que tenemos, es la elevación de las pensiones mínimas. Porque dado que son mujeres la mayoría de las que están cobrando esas pensiones mínimas, en cuanto elevemos un poco esas pensiones mínimas, afecta mayoritariamente a mujeres y vamos reduciendo la brecha de género de las pensiones. Es también, como decía, una reivindicación que venimos manteniendo desde 2018,
que esta, por desgracia, no ha tenido eco. Y no ha tenido eco y la vamos a seguir reivindicando. Y como sabéis, en ese papel que estamos recogiendo de firmas, una de las reivindicaciones es que las mínimas y las no contributivas se eleven sustancialmente y que inicien una senda que vaya sacando esas pensiones del umbral de la pobreza y que vaya sacando a las personas de una situación desfavorable y les permita una vida con dignidad. Entonces, recordar que merece la pena la lucha, que muchas veces tiene frutos, que otras veces no da frutos, pero no por ello debemos dejar de presionar, debemos dejar de achuchar, junto a colectivos como feministas, junto a sindicatos, cuando los sindicatos logremos convencerlos de que el camino es conjunto, que el camino es común, ahí estaremos todos y con la presión de todos, por supuesto que se puede cambiar. Y este proyecto que decía, por ejemplo, este proyecto de ley, el proyecto de ley inicia con un texto, pero el texto se puede cambiar, el texto se puede cambiar hasta que salga. Y ahí estamos, las leyes se cambian y la presión del pueblo hay que hacérsela llegar de que por ese camino no nos interesan los planes privados de empresas. Ese camino va a debilitar el sistema público de pensiones. Inicia un camino peligroso de privatización del sistema público de pensiones. Cuestiones que no algunos otros países del entorno europeo lo tienen y lo hemos criticado. Y cuando nos cuentan en qué situación están algunos de esos pensionistas, ojo, fijaros en eso y no los que se compran una casa en Alicante. Los que se compran en una casa en Alicante, ingleses que se compran una casa en Alicante, tienen otro nivel adquisitivo. Los pensionistas, por ejemplo, en Reino Unido, que tienen un sistema casi de 3 componentes, un sistema público que les llega solo al 40% o 50% como mucho de su renta, un sistema complementario de empresa y un sistema privado, el que lo tiene casi, la aportación de su pensión es casi de 3 componentes. El sistema de empresa, entre los 3 componentes y además, sobre todo por el sistema de empresa, le aporta muy poco. Las clases media y bajas en Reino Unido, cuando llegan a pensionistas, no tienen siquiera, fijaros, la misma tasa de reemplazo que se tiene aquí con el sistema público de pensiones en España. En el sistema público de pensiones en España, el reemplazo supone ¿a cuánto asciende mi primera nómina cuando me la calculan, mi primera nómina de pensionista con respecto a lo último que estaba cotizando? Y anda entre el 75, 70, 75, 80. Había puesto el ejemplo de Reino Unido, podemos poner más. En Reino Unido no llegará ni al 60, 70. Las condiciones no son siquiera esas. Entonces, como tenemos ejemplos en los que mirarnos, como no han sido positivos, lo que no podemos es querer caminar hacia esos ejemplos. Y ahí está nuestra oposición y tiene que llegar alto y claro la palabra de la gente, de los pensionistas y ya digo de la ciudadanía, porque todos son afectados, que por ese camino no, y que con ese sistema de pensiones privadas de empresas no estamos de acuerdo. Ahora dejo un tiempo para que hablemos de, si queremos, del Día Internacional de la Mujer, de cómo afecta en las pensiones, de los planes de pensiones y de cualquier otra cosa que queramos. ¿Quién quiere hablar? Buenos días. Hemos hablado de que estamos en el siguiente tramo de la aplicación de la nueva ley de pensiones. Ya estaba abierto la propuesta y es que se parte de una aportación importante por parte del Fondo de las Pensiones para animar a que se hagan los fondos de pensiones de las propias empresas. A partir de ahí también se habla también de que exista un órgano rector del conjunto de las pensiones de empresas y en ese se prevé una composición de 8 y 8 en representación
de los sindicatos, de los pensionistas, y 8 que pueden estar también con participación de la patronal. Y quedando el desempate en el representante de del gobierno del Estado, que siempre podía desempatar. Claro está, cuando haya un gobierno que de verdad actúe y tenga sensibilidad para defender las pensiones, cosa que no está garantizada. De todos modos, el grave problema también es que se han abierto 3 puertas para la privatización que están más encubiertas. En este momento hay siempre una puerta que está beneficiando a la privatización de todo, que es a través de las fundaciones. Las fundaciones es siempre un medio que tienen las grandes empresas para camuflar su dinero. Y entonces, muchas veces en esos fondos de pensiones de empresas pueden entrar perfectamente las fundaciones que tiene la propia empresa. Como consecuencia de esos aportes, lo que sí consiguen son mayores exenciones fiscales. Luego está también la posibilidad de dejar que haya un fondo privado que sea el que administre el conjunto del dinero acumulado por las distintas empresas patronales. En eso estamos, de empresas de pensiones. En eso estamos. Y hay bastante más cuestiones que, desde luego, si viene planteándolas el señor Escrivá, miedo me da. Porque el señor Escrivá es ahora mismo el que conocemos y el que se ha encargado inclusive también de arbitrar el fondo, perdón, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital al que le han puesto un montón de inconvenientes para que llegue a cumplir el plan para que se creó, para que hubiera menos gente pobre viviendo. El caso de Linares es que seguimos estando y aquí apenas ha tenido sentido esa aplicación. Sabemos perfectamente que sigue habiendo muchas familias con gente necesitada y sin embargo no aumenta el beneficio para esas personas. Yo personalmente tuve conciencia de eso porque voy siguiendo los pasos del señor Escrivá y suficiente que se hubiera dejado en manos de él la gestión del ingreso mínimo vital, que he visto que en el camino está tropezando continuamente. La gestión del ingreso mínimo vital tiene una solicitud que es farragosa, que no podríamos ni solicitar las personas que estamos aquí, que tenemos unos ciertos conocimientos burocráticos e incluso digitales. Pues eso está impidiendo a que muchos linarenses puedan disfrutar de esos beneficios. Como me di cuenta, llegué y digo, bueno, vamos a ver, aquí resulta que hace muy poquito subieron y se contrataron en los servicios sociales de bienestar social, se contrataron a 5 nuevos trabajadores sociales. Con el trabajo de esas personas podríamos de alguna manera haber compensado esa ignorancia o esas dificultades que tienen las personas que podían beneficiarse. Llegué y a un grupo municipal, en este caso fue Izquierda Unida, le dije, ¿por qué no hacemos una propuesta, una moción de propuesta municipal? Y aceptaron, llegaron y se aprobó en el pleno. Se dijo que el servicio de bienestar social, que conoce las familias donde hay mayor necesidad, los llamaran y le ayudaran a rellenar los papeles e incluso a mandar a Madrid. Se aprobó, claro, porque eso daba vergüenza oponerse a él. Se aprobó, pero la propuesta quedó en el cajón. Y ahí está, y ahí se puede morir. Y esa es una de las cuestiones que tiene la gente que pensarse, y luego ya indagado por eso, pues estuve buscando más. Y hay un montón de propuestas que tenían que haberse hecho caso y haberse seguido adelante en el ayuntamiento y que siguen durmiendo en un cajón. Esas son cuestiones que la ciudadanía tendría que conocer para ver cómo
funciona la administración que tenemos enfrente, la más cercana, y saber un poco de qué se mueve la gente y por dónde van los problemas que tenemos estudiando ahora. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, era, Alfonso, por retomar unas actuaciones que hemos tenido también en años anteriores, que es la de invitar a alguien aquí a que exponga el tema, por ejemplo, de los planes de pensiones de empresa. Y estamos pensando aquí, por esta zona, que alguien representante del gobierno, como puede ser un jiennense, que es Felipe Sicilia, aunque cueste trabajo a lo mejor, pero por lo menos intentarlo, y si no, que él delegue en alguien que conozca bien el tema este y que venga aquí a defenderlo. Porque tenemos muchas dudas, tenemos incluso certeza de que no va a favorecer mucho a los pensionistas, entonces a quien lo ha propuesto, quien lo va a aprobar, que son el gobierno de coalición, pues que vengan aquí y den la cara, como en otras ocasiones han hecho algunos otros representantes políticos. Yo dejo aquí esto por si podemos hacer un intento de que vengan por aquí. Lo podemos intentar. No sé, primero, no sabemos cómo lo recibirán, y segundo, si ellos se sentirán cómodos o si tienen alguien de los que técnicamente lo puedan mandar para explicarlo, pero por intentarlo no perdemos nada. Claro, incómodos se pueden sentir, está claro, cuando vienen aquí al público se pueden sentir incómodos cualquiera, pero la cuestión es que venga alguien que realmente conozca a fondo esa ley, conozca a fondo todo el procedimiento que se va a llevar para ponerla en marcha y que podamos discutir con ellos. Se le puede mandar yo creo que al partido de gobierno, no al gobierno en sí, y ellos que busquen, si quieren algún técnico del Ministerio de Seguridad Social, algo. Bueno, decir, por ejemplo, nos entretenemos un poco en lo que dice Antonio. El ingreso mínimo vital era un ingreso, un embuste, era un embuste, pero era un embuste bonito. Ya que dice la compañera, un embuste, y se ha convertido en un embuste. Digo, pero era un embuste bonito, ¿eh? Era un embuste bonito porque supone un reconocimiento de un derecho, que lo llaman derecho subjetivo de ciudadanía. Eso significa que si una persona está en una situación de pocos recursos, de esto, y cree reunir las condiciones, lo puede solicitar. No una cuestión que solo coyunturalmente te lo pueden dar, ahora se ha abierto un plazo y te lo damos, o no una cuestión que quede a gracia de nadie. Se puede solicitar, ese derecho está ahí. Igual que surgió, os acordáis, por poner una comparación, la ley de dependencia. Es lo mismo, es un derecho subjetivo de ciudadanía. Y las personas que llegan a un momento con un grado de dependencia física, tal, demostrable, mediante valoraciones demostrables, y con un nivel de ingresos tal y cual, pues, previo estudio, se le concede ese derecho a asistencia, a ayuda a la dependencia, a atención a la dependencia. Por eso, una cuestión que era bonita, que era una mentira bonita, lo que hay que conseguir que no se convierta en una mentira. ¿Cómo? Haciéndolo efectivo. Yo puedo explicar mi experiencia. Yo he rellenado para una persona que me lo pidió, y he rellenado 2 veces. Lleva mucho trabajo, es difícil, pone esfuerzo. Lo que no sabe, algunas cosas que no sabía las pregunté, no sé qué, al final lo rellena. Las 2 veces la ha venido denegado. Y yo leo el decreto y le corresponde. Además, todo es telemático,
no vas a la oficina, no te dan una explicación de por qué no, es difícil, es farragoso y lo han convertido en una mentira. Tanto es así que los cálculos eran que en un principio llegara a 800.000 familias, me parecía, a 800.000 familias, se calculaba que se encontraban en esa situación de unos ingresos por debajo de 5.000 euros anuales, de no sé qué, de no sé cuánto. Se encontraban en esa situación. Y ahora mismo vamos por 250.000 familias o así. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo, parece ser que algo de la... lleva muchísima documentación y parece ser que algo de la documentación que contrasta, porque además el Ministerio de la Seguridad Social contrasta con el Ministerio de Hacienda los datos de Hacienda de cada solicitante y todo, ahí no se cruzará bien porque hay solicitudes que vienen denegadas y son solicitudes que les corresponde y sin embargo vienen denegadas. Por eso yo decía, yo tenía esa experiencia, como yo creía que seguía correspondiendo, la rellené por segunda vez y la eché por segunda vez y la ha venido a denegar por segunda vez. Por eso la iniciativa de Antonio era buenísima. Llega a decir, desde los servicios sociales, en contacto con la seguridad social, se va limando, se le explica a los servicios sociales del ayuntamiento la seguridad social, algo parecido a lo que dice Juan, que venga alguien aquí y nos explique técnicamente cómo es. Se le explica a los servicios sociales. No, es que el problema donde estaba, en lo que rellenaba, el problema estaba aquí. Se van solucionando trabas, se van solucionando problemas y llega a quien de verdad lo necesita y la pena es que esa cuestión es buena, pero está teniendo una aplicación escasa y no la aplicación que correspondía. Es más, en los presupuestos generales del Estado, sabéis que hay que ir guardando partidas de previsión, tienes que ir teniendo... Pues resulta que la partida que el gobierno había guardado para ingreso mínimo vital no se ha gastado ni la mitad, no se ha gastado porque no ha llegado a quien tenía que llegar y en el año pasado cuando cerraron el año pasado no se había gastado ni la mitad de esa partida. De esa partida, fijaros que siempre falta y de esa partida sobró. Es evidente que hay un problema. La iniciativa de Antonio era buena. La verdad es que el cariño con el que se ha tomado desde el ayuntamiento, pues no es buena. Si eso es muy farragoso, si eso necesita que se le eche una mano desde los servicios sociales del ayuntamiento, que se dedique a eso. ¿Cuál? Es que no se me ocurre una mejor, un apartado mejor al que dedicar esfuerzos y recursos que ese para las personas más necesitadas. Es que no se me ocurre otro, que podemos dedicar dinero a jardines, a calles, a todo, que todo lo necesita. Pero es que eso es cuestión de supervivencia y se llama ingreso mínimo vital. Lo mínimo para vivir que necesita. Bueno, ya dejamos esto. No lo tomaron, por decir, ahora que se queja mucho este equipo de gobierno, no lo han tomado con mucho cariño. No lo han tomado con mucho cariño. Sí, buenos días compañeros, compañeras. Yo como coordinador de aquí, de la plataforma, estoy siguiendo mucho porque estoy cogiendo firmas y veo a la juventud que mismo me está diciendo la juventud cada vez que me firma, porque hay jóvenes que le echan valor y le están echando valor a la vida. Entonces es lo primero que me dice, pero bueno, es que nosotros vamos a tener pensión, o sí vamos a tener pensión porque para eso estáis trabajando, estáis luchando y seguiremos luchando por vosotros y la plataforma va a estar luchando por toda la juventud, porque el día de mañana tenga sus pensiones, porque no vamos a dejarlo ni vamos a olvidarlo, pero desde aquí le digo a toda la juventud y a vosotros también os digo que animéis mucho a la juventud y que la juventud se venga aquí y venga aquí a luchar también con nosotros, porque nosotros tenemos que seguir luchando y ahora más que nunca vamos a tener que seguir luchando
compañeros y compañeras, porque gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, Pensiones se defienden. Venga. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, otra cuestión que informábamos el otro día, ya hicimos una asamblea de la plataforma para preparar la asamblea que hay anual. Lo que pasa es que este viaje, por motivo de la pandemia, se va a celebrar cada 2 años. La asamblea que hay anual del Movimiento Andaluz de Pensiones, donde pondremos en común experiencias, pondremos cosas. Eso se hace para poner experiencias, poner cosas, ver qué se puede hacer, recoger iniciativas de otros movimientos, cómo están actuando, ver hacia dónde se puede caminar. Para eso es la asamblea. Este sábado día 12 vamos a ir 4 compañeros. De todas formas, si alguien quiere ir más, con voz y sin voto, puede ir el que quiera, estamos abiertos, ahí puede ir todo el mundo. Vamos a ir 4 compañeros y luego os contaremos la experiencia. Tampoco allí lo que hay es más o menos rearmarse, juntarse mucho, aprender de experiencias de otros y ver hacia dónde, reflexionar de las cosas que se han hecho bien, las que se han hecho mal, y ver hacia dónde se puede caminar y hacia dónde deberíamos de caminar en el próximo año los pensionistas y los movimientos de pensionistas. Este sábado día 12 iremos a Antequera y luego os contaremos la experiencia. Y el resto, pues el lunes que viene, aquí otra vez, aquí nos vemos, aunque llueva. Bueno, hasta luego.